porque hay una transferencia, todos esos demonios que gobiernan esa vida porque no han sido libres, los traspasan a ellos, y ellos que están luchando por mantenerse, y tú vas, lo ministras, estando con todo contaminado ese pecado, o sea, le estás dañando esa vida. Una persona que está con pecado su culto no puede, ¿por qué? Porque en el mundo espiritual no es nada de lo que nosotros podemos ver en el natural. En el mundo espiritual nosotros transferimos lo que nosotros tenemos. Lo que una persona viene y me dice, hermana, estoy luchando por no caer en la fornicación. Yo no sé, ¿sabes qué? Tú estás endemoniada. ¿Sabes qué, hermana? Anda ahora, ayuna. Mi deber como hijo de Dios, la Biblia aparte que dice, oremos unos por otros. Dios me va a poder dar cuenta de qué yo he hecho por esa vida, si yo la ayudé. Amado, Dios le bendiga, la paz y la gracia del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Queremos abrir un nuevo segmento que vamos a estar haciendo testimonios para la gloria del Señor, donde Dios y qué Dios ha hecho en cada uno de nuestra vida. En esta oportunidad tengo a mi consierva evangelista Leslie Vega, que hemos invitado a nuestra página para poder bendecir las vidas. Yo creo que el Señor está levantando en estos tiempos jóvenes decididos, jóvenes que amen a Dios, amén. Así que quiero que mi consierva se presente en este momento y que salude a la audiencia que están ahí detrás de cámara. Así que Dios le bendiga, la paz del Señor. Amén. Dios le bendiga a cada uno de los hermanos pues que nos estarán viendo en las redes sociales. Que la paz y la gracia del Señor mora en cada uno de sus corazones. Bueno, aquí estamos con nuestro hermano Raúl Laurente, agradeciendo a Dios primeramente porque es Él quien abre las puertas, y también a nuestro hermano Raúl por habernos invitado pues a su página, ¿no? Para poder estar haciendo esta entrevista donde estaremos compartiendo parte de nuestro testimonio. Dios le bendiga, hermano Raúl. Amén. Qué bueno, ¿no? Qué gozo de poder tenerlo a mi consierva evangelista Leslie Vega. Hemos visto cómo el Señor va levantando su vida, usando su vida, va haciendo cosas grandes, y sé que muchos jóvenes, algunos de los que siguen nuestra página, les conoce. Ella es Leslie Vega, evangelista por la gracia del Señor. Así que en esta oportunidad, amados, voy a poder entrevistar a mi hermana para la gloria del Señor, y yo sé que este testimonio, este pequeño video va a impactar muchos corazones, muchas vidas. Sierva Leslie, Dios te bendiga. Iniciemos con este segmento donde quiero que deas un poquito de tu testimonio. Déjame decirte que hay muchos jóvenes en la iglesia que a veces están, gloria a Dios, luchando con cosas que uno como joven lleva, cosas que solamente Dios las sabe, ¿no? Y yo he escuchado que Dios te ha rescatado de un tiempo muy fuerte en tu vida que has pasado, y la verdad que cuando yo escuché eso de ahí me impactó, porque hay que ser valiente para hacer eso. Hay que tener, ¿verdad? Esa sagacidad. Pero también la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero que lo confiesa y se aparta de ella alcanzará la misericordia de Dios. Qué bueno, mire, entonces en ti se cumple esa palabra, y yo creo que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida pasamos una etapa de nuestra vida que hemos tenido que ser procesados quizás, o tener que hablar para que Dios haga algo en nuestra vida. Pero hay muchos que yo quiero romper este enigma, romper esta cosa, que hay muchos que tienen ese pensamiento, que tienen un pecado, vamos a hablar sobre un pecado oculto, amén. Cuando tienen un pecado oculto, ellos esperan que Dios revele todavía, ¿no? Pero no tienen esa sagacidad, ese valor de que ellos no tienen ese valor de hablar. A veces no tenemos, mejor dicho, y esperamos que Dios nos saque a través de un don, o a través, y a veces decimos, ¿no?, que Dios hable, ¿me entiendes? Pero cuando estaba meditando en la Biblia acerca de los dones, recuerda que también los dones, ¿para qué es? O sea, los dones dice que es para edificación, consolación y exhortación. O sea, los dones son para levantar a una vida, para animar, ¿no? No dice que para destrucción ni para corregir, ¿no? A alguien, no dice, ¿no? Dice exhortación. La palabra exhortación significa
animar, ¿no? Si vamos a buscar el significado de esta palabra, exhortación, edificación y consolación. Entonces, algunos se refugian en eso, que Dios me saque, ¿no? O sea, quiero que usted dé ese testimonio y rompa con ese enigma, porque no hay nada mejor de haberlo vivido, haber salido de algo, porque el que sale de algo tiene autoridad, como se puede decir. Así que es todo tuyo la audiencia. Que Dios te bendiga, Sierra. A mi hermano Raúl, es verdad lo que usted estaba diciendo en estos últimos tiempos, y hay personas que vienen años ocultando pecados en sus vidas, ¿no? En las cuales proviene por, como le hemos hablado muchas veces, desde que Dios nos enseñó este tipo de áreas, que es las maldiciones generacionales, y también por una siembra, como dice la palabra del Señor, lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, bueno, voy a pasar a contar parte de mi testimonio. Es verdad, muchas veces nosotros esperamos que sea Dios, a través de los hombres de Dios, a través de la profecía, a través de un siervo de Dios utilizado, que nos saque el pecado a la luz que nosotros llevamos. En mí pasaba eso. Yo sabía en el pecado que yo estaba haciendo, y voy a iniciar así para que me entiendan las personas. Era utilizada por Dios. Quizás muchos van a ver y se van a sorprender. Van a decir, ¿cómo la hermana, siendo utilizada por Dios, ha podido practicar pecados, ¿no? La gracia y la misericordia de Dios existen en estos tiempos, y desde un inicio, desde que el Señor pasamos nosotros a los gentiles a ser hijos de Dios, desde ahí estuvo la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. Entonces hay una gracia y una misericordia clara en mi vida. Había que eran los ayunos, el sacrificio al Señor para poder salir a predicar, ¿no? A un lugar. Aleluya. Entonces eso era lo que Dios respaldaba mi vida. Entonces Dios utilizaba mi vida, no tanto por cómo estaba mi vida delante del Señor porque había pecado, sino por amor a las almas. Muchos predicadores hoy en día nos confiamos, ¿no? De que porque el don se manifiesta, porque Dios habla a través de nosotros, porque la gente sale llorando, porque el Señor nos utiliza, pensamos que nosotros nos creemos en nosotros mismos que nosotros estamos bien delante del Señor, y que el pecado que estamos practicando no cuenta delante del Señor, pero es una gran mentira. Por eso una parte de la Biblia dice: en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios, pero el Señor nos dirá, apartados de mí, hacedores de mal. Es ahí a donde yo llegué, que claro, el Señor tiene mucha razón cuando dice eso en su palabra. ¿Por qué? Porque muchos estamos en altares predicando, muchos estamos en altares que hablamos a través de, Dios habla por nuestra boca, ¿no? Y bendice otras vidas, pero saliendo de la iglesia nos estamos masturbando, saliendo de la iglesia estamos en adulterio, saliendo de la iglesia estamos en la fornicación, claro, saliendo de la iglesia, claro, estamos mirando las novelas, ¿no? O sabiendo, pisando altares. Quizás estás en un momento en tu cuarto y utilizas el celular no para edificación, sino para mirar novelas, y en medio de una novela te estás masturbando. Entonces, o sea, sabiendo que tú has pisado un altar, o saliendo de un culto, ¿no? Eso ha pasado en mi vida, que salí de un culto y llegaba al cuarto y prendía el celular y comenzaba a mirar las novelas y comenzaba a la masturbación. Y yo creo que esto es una parte de un pecado oculto que sacó Dios de mi vida, pero que claro que hay más profundidad en esto, que quizás más después esté hablando, ¿no? Amén. Entonces, ¿qué pasó? Que yo esperaba, cuando la profecía se manifestaba en la iglesia, mi cuerpo temblaba, porque yo decía, ¿en qué momento, en qué hora el Señor va a sacar el pecado de mi vida, ¿no? Va a salir, y temblaba, decía, ahora sale, pero nunca el Señor a través de la profecía. Bueno, si alguien quizás de los que no nos están viendo, van a, al ver esta entrevista, van a decir, pero tal vez Dios a mí me sacó. Dios trata con las personas de diferentes maneras. Entonces yo te hablo como mi trato fue. Desde que yo tuve uso de razón, bueno, crecí en una familia cristiana por mi madre, que fue la que nos inculcó. Somos 3 hermanos desde pequeña. Entonces conocían. Dale eso, señor. Dale. Mira, hay muchas personas que han crecido en familia cristiana, tanto sea por el parte maternal o por el parte paternal. En mi caso, yo vi a mis padres, ambos cristianos, pero al pasar el tiempo mi padre se aparta de las cosas de Dios, y el que permaneció fue en los caminos de Dios fue mi madre. Entonces mi madre me inculcó el temor de Dios, y entonces yo pasé la etapa. Hay muchas personas que dicen que pasan la etapa de la adolescencia, donde se van con jovencitos, ¿no? Entonces doy gracias a Dios porque estuvo la palabra de Dios en mi vida, y mi madre siempre estuvo ahí, me hablaba, me decía, hija, no estés andando por acá, no estés andando con un joven por allá, eso
esos pecados, esa fornicación delante. En la palabra de Dios nunca vuelve vacía, siempre queda algo en la vida de nosotros. Entonces, disculpe, entonces es bueno sembrar en los hijos. Sí, es bueno sembrar en sus hijos la palabra de Dios. Por eso la palabra nunca se va a contradecir y no miente, porque dice es bueno que instruyas al niño, ¿no? De pequeño, para que de viejo no se aparte. Es la palabra, entonces es la verdad. Por eso, en algunas áreas sí te ayudó. Sí, me ayudó. En algunas áreas me ayudó, como en otras también. Claro, yo venía arrastrando maldiciones de mi familia que yo no sabía en aquel entonces, que ahora ya sé, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Entonces, cuando la profecía en la iglesia, pues hacíamos los cultos, e incluso ahí estábamos con usted también, creo que se manifestaba, mi cuerpo temblaba y dice, ahorita el Señor saca el pecado, porque una persona es consciente de la vida que está llevando dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y en estos tiempos hay hermanos que tú le ves en la iglesia danzando, profetizando, hablando de parte de Dios, y tú le dices, ese hermano tiene la unción, ese siervo cómo busca de Dios, pero tú no sabes la vida que él está llevando en las cuatro paredes y la hipocresía que está llevando, porque la persona que lleva una vida dentro de la iglesia y lleva una vida fuera de la iglesia y no está conforme a la palabra y no es lo que predica, entonces es una persona hipócrita. Y eso es lo que yo era una persona hipócrita, porque en la iglesia yo era la santidad, en la iglesia era gloria a Dios, aleluya, pero saliendo de la iglesia estaba el pecado practicando. Entonces hay muchos jóvenes como ministros, como pastores, hombres de Dios, que lamentablemente están atrapados en este pecado, que lamentablemente están practicando estos pecados y se confían de la unción que carga, cuando la unción no les otorga la vida eterna, cuando el hecho que Dios puede hacer con ellos muchas cosas, como lo hizo conmigo, como ahora en su tiempo lo puede hacer, eso no les garantiza que ellos van a entrar al cielo, porque si Dios les halla en el pecado, sea la masturbación, la fornicación, el adulterio, la pornografía, y cuántas padres quizás practicando el sexo anal, el sexo oral, entonces no van a entrar arriba, porque arriba es santo, dice la Biblia. Entonces Dios llegó en mi vida en un momento preciso. Dios nunca llega tarde, hermano Raúl. Dios siempre llega a tiempo, y Dios dice que habla de diferentes maneras, pero la costumbre que yo tenía era que Dios siempre me habla a través de un hombre de Dios o a través de la profecía. Y eso es lo que muchas veces nosotros, muchas veces quizás jóvenes o hermanos que ustedes están ahí, ¿no? Nos están viendo, quizás ustedes dicen, no, que el Señor me saque mi pecado por el profeta, que el Señor me saque mi pecado por el ministro, que el Señor me saque mi pecado por el hombre de Dios, que no esperan entonces, no, que Dios me lo diga, que Dios me hable. Yo era así, yo decía, la profecía que me lo saque, los hombres de Dios que me hablen, y cuando los hombres de Dios te hablan bonito todo, y dice, ay, no, sí, no, me está hablando Dios, pero si Dios sabe en el pecado que estoy, yo decía así, Dios sabe en el pecado que estoy, y cuando más Dios sabía que en el pecado que yo hacía, Dios me hablaba bien. Dios nunca me dijo, ¿sabes qué, Leli? Tú estás practicando la pornografía, la masturbación, estás mirando la novela, tú eres un hipócrita. Dios nunca me dijo eso por los vasos. Y yo siempre esperaba, por eso mi cuerpo temblaba, porque uno es consciente. Por eso muchas personas se hacen, ay, disculpe la expresión, los locos en la iglesia. Piensan que son santos, y cuando la palabra del Señor les habla, le dicen, mira, tú estás en pecado, y ellos dicen como yo, decía, gloria a Dios, aleluya. Incluso yo muchas veces predicaba en contra del pecado. Así es. Ya usted sabe cómo, ¿no? Predicaba en contra del pecado, pero era una de las que la practicaba. Se dio cuenta. Entonces muchas personas, muchos jóvenes y pastores hay así que predican contra y golpean esa área, pero son los mismos predicadores que están atrapados en esos pecados y no salen de eso. Entonces, ¿cómo puedes predicar de algo donde Dios no te ha libertado? De donde Dios no te saca, si tú mismo estás haciendo, y ministramos. Y eso es lo que no sé, las transferencias. Es como decir, si yo soy un siervo de Dios y yo sé que estoy predicando la fornicación, el adulterio, la lujuria, la lascivia, el sexo anal, el sexo oral y todas esas cosas, y yo ministro una vida, por la imposición de manos, dice que creo que por la imposición de manos, según la Biblia, los apóstoles daban los dones, creo, no, ministerios, si no me equivoco, algo por ahí, según la Biblia, porque Pablo creo le dijo ahí a Timoteo, ¿cierto? No, por la imposición de mis manos, se te es dado, ya, ahí vamos, se te fue dado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona va a ministrar a alguien, tiene que tener mucho cuidado, porque ponte que tú estás en esos pecados complicados y tú estás en la masturbación, y ese joven está luchando con la masturbación, y tú, o con la lascivia, con los jugos, con el sexo anal, oral, porque hay pastores y hay ministros que saben, por eso dice, cambiaron el uso natural con el que era en contra natural. O sea, ahora ya los casados
o pastores ministros ahora cogen a sus esposas y practican ciertas áreas que no deben hacer, y cuando van a ministrar a jóvenes le están perjudicando porque hay una transferencia. Todos esos demonios que gobiernan esa vida porque no han sido libres, los traspasan a ellos, y ellos que están luchando por mantenerse, y tú vas y lo ministras estando con todo contaminado ese pecado, o sea, le estás dañando a esa vida. Una persona que está con pecados ocultos no puede. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual no es nada de lo que nosotros podemos ver en el natural. En el mundo espiritual nosotros transferimos lo que nosotros tenemos, por ejemplo, yo ahorita me lleno de Dios, me lleno del poder de Dios, yo voy ahí y voy a transferir eso porque eso tengo yo para dar. Así es. Pero si yo estoy llenándome de la unción del poder, pero estoy fornicando, me estoy masturbando, estoy pecando delante de Dios, aparte que voy a entregar la unción, también voy a entregar esos pecados. Ponte un joven que está luchando con la masturbación y yo lo practico y lo ministro, en vez de ayudarlo lo estoy empeorando porque lo estoy transfiriendo, que él siga masturbando, y la lucha para él va a ser más fuerte. Y ese... Es por eso que vemos entonces en estos tiempos jóvenes que tratan de sobresalir pero no pueden porque quizás hay ministros que están en esa área. Sí, wow. Claro, a ver, personas que están metidas en esa área. ¿Por qué? Porque nosotros hay muchos jóvenes no hablan de estos tipos de cosas. Muchos jóvenes están luchando por no caer en la pornografía, están luchando por no caer en la masturbación, están luchando en la fornicación, casados que luchan por no caer en adulterio, y que venga un pastor que está adulterando y que lo ministre, o sea, está alimentando más a esos demonios, o sea, más es su lucha. Entonces, en vez de hacer un beneficio para las almas, estamos haciendo un daño. ¿A cuántas almas en su tiempo yo habré dañado? Porque yo también ministraba. Entonces, ¿a cuántas vidas quizás que han estado ahí? Y claro, yo no digo que no fue Dios quien nos los habló, no fue ellos, fueron bendecidos, sí, de parte de Dios. Dios, cuando el don dice que quién es Dios. Claro, el don es irrevocable. Cuando tú buscas a Dios, el don se activa automáticamente porque los dones son irrevocables. Pero está nosotros como somos, estamos delante de Dios. ¿Y a cuántas vidas yo habré dañado en su tiempo? Pero ahora, si yo vengo a hablarte, a contarte estas cosas, quizás muchas personas se van a sorprender y van a decir, ¿en qué momento la hermana? Porque hay personas que sí me conocen, ¿no? ¿En qué momento? Nunca se habló, nunca se dijo. Pero si en este tiempo es de poder hablarte este tipo de cosas, es para que te ayude. Quizás hay personas que lo van a ver bien, personas que sí, pero ¿cómo se paró en el altar, no? Pero ¿cómo predicó así? Porque siempre, como hay buenos comentarios, también hay críticas, ¿no? No tanto críticas, sino hay personas que bueno, se asombran o dicen, pero la hermana, ¿por qué hizo eso? Eso es cuando una vida arrasa maldiciones generacionales de su familia, que no rompe, no, personas que estas cosas no lo pueden hablar porque piensan que si lo van a hablar al pastor o lo van a hablar al siervo, mayormente ahora yo era así, ¿no? Que si alguien me venía, mira hermana, tengo esta lucha, mira hermana, estoy practicando, y decía, tú hija del diablo, wow. Estás endemoniada, ya tú qué estás pensando, ora más, ayuna más, y esas son nuestras palabras de todos los siervos, pero wow. No le decimos, hermana, mira, estás... Disculpa, entonces en esa área nosotros como ministros, como pastores que hay, tienen que comprender, ¿verdad? Claro, tenemos que comprender, porque nosotros no podemos ser ligeros con nuestra boca. Si una persona viene y me dice, hermana, estoy luchando por no caer en la fornicación, yo no sé si sabes que tú estás endemoniada. Wow. ¿Sabes qué, hermana? Anda ahora, ayuna. Mi deber como hijo de Dios, la Biblia aparte que dice, oremos unos por otros. Dios me va a pedir cuenta de qué yo he hecho por esa vida, si yo la ayudé. Hay otros que le dicen, ay, hermana, ya tú ya endemoniada, ¿no? Mayormente se utiliza esa palabra. Si tú eres uno de esos predicadores que estás así, estás en el error que yo estuve, porque de nosotros demanda que si la persona viene es porque nos confía, es de que nosotros digamos, ya hermana, vamos a levantar oración por ti. Wow. Ya hermana, vamos a ayunar por ti. Ya hermana, te vamos a ayunar. ¿A cuál hombre tú estás codiciando para fornicar? ¿No? Para poder alejarlo de esa persona, tener precauciones, ¿no? Si la persona te está manifestando cuál es su área de lucha, es como un drogadicto. A un drogadicto no lo vas a tener cerca de la droga porque se va a drogar, tú tienes que alejarlo. Entonces lo que pasé yo también una etapa, ¿no? Y usted lo sabe muy bien, esa etapa que nosotros pudimos pasar. Entonces, si la persona, por ejemplo, está codiciando a un hombre dentro de la iglesia, entonces hay que no decir que no venga a la iglesia, sino que tratar de tener más cuidado, ayudarle a la hermana, a orar con ella si es posible juntos, internarnos si es posible juntos, porque Dios a mí puso personas, no hermanas, que por la gracia de Dios así lo quiso tratar Dios conmigo. Entonces hermanas oraban por mí, esas hermanas obligado, en ese tiempo para mí era obligado, ¿no? Me llevaban a los ayunos, pero fue un beneficio. Entonces eso, aparte de que nosotros decimos tenemos amor al
al prójimo, lo decimos con la boca, pero no lo demostramos como el hecho. El amor al prójimo no es que yo le diga a mi hermano, sigue adelante, no es que yo le diga, tú puedes, sino es que yo también ore con ella, también levante un ayuno por ella, me una con ella a orar, y si es posible llore con ella, le pide a Dios su libertad, que Dios le ayude, no que yo le digo, tú estás endemoniada, ya anda ahora, anda esto, ¿no? Que tú le digas, ¿cuántos años vienes en la iglesia y no aprendes, no maduras? Porque, bueno, yo crecí así, ¿no? Que te digan, tú tienes años, ya estás grande, madura, porque no todos tenemos la misma madurez a pasar los años, no muchos maduramos, no muchos tenemos el mismo crecimiento espiritual. Entonces yo creo que esta etapa que pasé y Dios pudo libertarme, me sirvió de mucho para entender otras vidas, ¿no? Porque yo era muy ligera y decía, ay hermano, ya tú no congregas, ya que tú vives así, ya que tú estás endemoniada, que tú no ayunas. Wow. Y también vienen por el juzgar, no es bueno juzgar. Yo en su tiempo pues juzgué a mi padre, ¿no? Por ciertas áreas que él cometió, sin saber que yo iba a cometer lo que era la pornografía, la masturbación, ¿no? Salir de ciertas áreas, ¿no? E incluso pisar altares con este tipo de pecados. Wow. Entonces, ¿qué pasó? Y vamos a esta área que quería terminarlo y no lo logré terminar porque son varias cosas que hablamos a la vez y varios temas, no nos enfocamos en un tema y bueno, yo creo que de todo un poquito lo que nos van a ver, algo va a llegar a sus vidas. Entonces era en la etapa de que yo esperaba que Dios me saque el pecado. Claro, y era un pecado oculto. Era un pecado oculto que nadie sabía. Entonces quizás tú estás en un pecado oculto, no sé si sea la fornicación, si sea el adulterio, si sea la lascivia, la lujuria, el sexo anal, el sexo oral, si sea que vienes tal vez que te violaron, que te abusaron, que sembraron en ti el abuso y quizás tú abusaste a otros, no sé cuál sea tu caso y quizás tú ahora eres creyente, pero aún así siendo creyente, la Biblia te habla que nosotros no tenemos que cometer tales actos, que el adulterio, la fornicación, la lascivia, la lujuria y todo lo que venimos hablando ya desde un inicio y tú lo estás cometiendo y tú esperas que Dios te lo saque. Dios tiene diferentes maneras de ver. Si tú eres uno que Dios le ha hablado por la profecía y le ha sacado, bueno, gloria a Dios, pero en mi caso mío yo quiero compartirte que yo esperaba eso de parte de Dios, que Dios me hable, me saque por una profecía, pero nunca fue así, porque Dios tuvo otros planes para mí. ¿Y cuáles fueron los planes de Dios? Dios dice que la Biblia que habla de diferentes maneras. Amén. Entonces a veces uno no entiende. A veces, hermanos, disculpen, a veces somos cabezones, no entendemos cómo Dios nos habla. Queremos que Dios descienda con avivamiento y que diga, así te dice Dios, nos toque, ¿no? Cuando nosotros pensamos que solamente el hombre dice así, nos está hablando, cuando a través de la palabra Dios nos está hablando. ¿Cómo fue el trato de Dios con mi vida para llegar a esto? Yo ya cumplí 23 años, Dios trató conmigo ya para cumplir los 22 años, pues del año 2021, si no me equivoco. En diciembre, por ahí comenzó, wow. El 8 de diciembre para adelante comenzó toda la etapa de liberación que yo tuve que dar, porque tuve que llevar un proceso más de 6 meses. Wow, más de 6 meses. Entonces, ¿qué pasó? Yo me acuerdo que vino una hermana a nuestra iglesia, que invitamos, recuerdo cuando hicimos una campaña, ¿no? Vino nuestra hermana Irma, y ella fue la que entró con estos temas, porque no conocíamos los testigos, no sabíamos lo que era maldiciones generacionales, lo que era tocamientos sexuales, lo que venía de la infancia, que el diablo daña en la infancia, la adolescencia, la siembra. Y cuando la hermana vino, yo me acuerdo que Dios utilizó mi vida. Y le dijo, Dios te va a utilizar de una manera como nunca te ha utilizado. Pero yo no pensé que Dios lo iba a utilizar a ella para hablar mi vida, no que ella venga y ponga su mano y me diga así te diga Dios, sino que a través de la palabra y de su vida que ella había llevado, Dios iba a hablar a mi vida. ¿Qué pasó? Que cuando terminamos la administración muchas veces estamos acostumbrados que venga el profeta y en avivamiento y nos toque así te dice Dios, pero no prestamos atención que Dios a través de la experiencia de alguien, de la vida que alguien llevó o de la prédica, Dios nos está hablando. Wow. Sino que en el momento de la prédica nosotros no dormimos, no lo tomamos en poco, solamente tomamos atención en avivamiento, cuando Dios se manifiesta. Y después venimos y decimos, Dios no me habló, pero sí, Dios nos habló en medio de la palabra, pero no entendimos. Yo me acuerdo cuando esa hermana comenzó a predicar y si no me recuerdo comenzó a hablar un poco de las menciones generacionales y cuando ella dijo, ella contó una área de ella que ella había, le había hecho a su hermano tocamientos individuos. Cuando ella dijo así, me hizo recordar un área de mi vida que yo pasé, entonces que yo fui tocada, pues, ¿no? Sexualmente. Entonces yo me quedé sorprendida y aparte de eso me acordaba de que yo me masturbaba, me comencé a acordar de los pecados ocultos que yo tenía. Toda la mente se me vino así, rápido. Yo estaba incluso en el altar. Estaba en el altar, me recuerdo, y estábamos con nuestra hermana Yasmín, con nuestra hermana Karina, ¿se acuerda?
en esa cama. Entonces cuando habló algo dentro de mí, justo ese día Dios nos, y justo en ese momento algo dentro de mí se inquietaba, algo dentro de mí me decía, salte del altar, salte del altar, la conciencia. Pero yo escucha esto, pueblo. Esa es la conciencia. Muchos dicen, yo me he arrepentido. Hay que entender, uno es remordimiento y otro es arrepentimiento. El remordimiento es que dice, sí, yo sí me siento mal, sí, yo reconozco que hice todo, pero una cosa está que tú te remueves y reconoces lo que has hecho. Ahora el arrepentimiento es que tú reconozcas y te apartes de ello, dejes todo eso malo. Eso es arrepentimiento. El remordimiento es que tú reconozcas todo, para las finales sigues igual, sigues en lo mismo, solamente es remordimiento, nada más. Pero el arrepentimiento es cuando uno se aparta de las cosas que están mal. Entonces yo en ese momento fui removida, pues, ¿no? Fui en mi conciencia, perdón. Entonces, ¿qué pasó cuando terminó eso? Yo me acuerdo que llegué a la casa donde estaba quedándome y yo meditaba en esto. Y decía, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es esto de maldición de generación? Ay, ¿cómo es esto que la hermana pudo hacer esto? O sea, yo pensaba que era la única. Dios mío. Y hay muchas personas que piensan que han sido las únicas personas tocadas sexualmente. Hay personas que piensan que solamente han sido las únicas violadas, las únicas que se han masturbado, las únicas que han fornicado y por ejemplo, las únicas que han podido practicar el sexo anal, oral y no lo pueden hablar porque se sienten tan pecadores. Y se sienten que por decirlo así, la expresión tan basura, que piensan que si le cuentan a alguien solamente le va a juzgar porque tal vez ya le han contado, han buscado una ayuda, pero lo mal está cuando uno va a personas que realmente no han madurado o no conocen estas áreas y no les pueden entender. Así es. Si quizás a mí en ese tiempo o hubiese venido a mi vida como yo estaba antes y me dice, mi hermana, estoy con que quiero masturbarme, fornicar, yo quizás le hubiese mandado que se lo lleve el diablo. Pero ahora si alguien viniera a mí, yo entiendo porque practiqué esas cosas y tuve que pasar un proceso de dolor, de sufrimiento que no fue fácil, pero vi la respuesta de Dios, el respaldo de Dios, vi la libertad. Entonces, que es como muchos dicen, pero yo recibo a Cristo, y el que recibe a Cristo nueva criatura, claro, la Biblia dice, pero Dios, claro que nos hizo nuevas criaturas, pero la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultos. O sea, hay misterios en la Biblia que Dios nos va a enseñar a través del Espíritu Santo. Entonces, de la maldición generacional no se habla mucho, pero es algo real, es algo que a mí me ayudó y me hizo efecto. Entonces, ahí está el fruto. Ahí está el fruto. Nadie lo puede negar. Si quiera negarlo, que lo niegue, pero uno que lo niegue no puede. Sí, por eso yo digo. Discúlpeme, Pablo dijo, no podemos callar de lo que hemos visto y lo que hemos vivido, esto hablamos. Claro. Entonces yo digo, muchos me pueden decir, no hermana, pero tal vez la maldición generacional no existe, no hermana, pero quizás usted cómo va a salir a hablar, mira que se arriesga, cuántas personas le pueden conocer, ¿no? A predicar la palabra, cómo va a quedar su reputación. Al hombre muchas veces le importa solo la reputación, el nombre de evangelista, el nombre de ministro, el nombre del pastor, pero a Dios no le importa nuestra reputación, a Dios no le importa nuestro buen nombre, porque con todo nuestro buen nombre, a los finales, si tenemos pecado oculto, nos vamos a ir al infierno con todo nuestro nombre. Porque aquí en la tierra podemos ser reconocidos, aquí en la tierra podemos estar bien hasta la gente, pero delante de Dios, ¿cómo estamos? Él lo sabe todo. Delante de Dios, ¿cómo está? Entonces, ¿qué pasó en eso? Cuando la hermana habló así para terminar esto, entonces yo fui removida, me quedé pensando y me acuerdo que una hermana llegó y había pasado pues no esta etapa de ella que tuvo que pasar de ser restaurada su alma, hay que decirlo así. Entonces me compartió y me removí más, y yo creo que ahí empezó el trato de Dios con mi vida. Porque Dios no vino por un vaso a hablarme, pero vino a traerme este tema, este mensaje y este testimonio de la hermana que tocó sexualmente a su hermano, habló de la maldición genética, y más que la otra hermana vino que había restaurado su alma, por decirlo así, porque hay heridas en el alma y Dios quiere que prosperamos en todo, hasta en el alma. Perdón. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ahí la hermana me removió, pasaba un día, una semana, y yo estaba así pensando. Y incluso nuestra hermana, pues Irma, me acuerdo yo, ella vende, pues no sabemos que vende vestidos, todos, hay personas que tal vez lo conocen, que no escuchan. Y yo me acuerdo que busqué a su prima, pues dijimos, vamos, ¿no? Con la excusa que tenía que comprar vestidos, mire, todo por saber mío, no, yo no quería ir a ver los vestidos. Lo que yo era llegar y comencé con la hermana y que ella me cuente cómo eran estas cosas, porque ya yo estaba movida.
Entonces, ¿qué pasó? Cuando estaba movida así, nos fuimos y apenas yo llegué y yo le dije al hermano y comencé, ¿no? Quizás usted me dice, pero nuestros pecados se confiesan ante Dios, no ante el hombre. Pero Espere, ahí quiero que termine con esa área que muchos se dejan llevar por que no, a Dios nada más. Pero la Biblia en Proverbios dice, el que confiesa sus pecados, se aparta de él, alcanzará misericordia. Claro, ahí quería llegar. Muchos dicen, yo a Dios, todo a Dios, pero por llevarle todo a Dios, entonces la Biblia dice que el Señor ha puesto dones. Y aparte de dar dones, Dios también dice su palabra, somos arma de guerra, martillo me sois, ¿no? Entonces, muy aparte de lo natural, hay un mundo espiritual que quizás muchos no entienden, en su momento le entenderán, ¿no? Entonces, son misterios de parte de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que entonces cuando yo llegué a esto y aprendí estas áreas y la hermana me comienza a hablar, yo comencé rápido, entonces comencé a confesar, no a la hermana estaba ahí para escucharme, para ayudarme por lo mismo a ciertas áreas que ella salía de su vida. Pero yo me estaba confesando ante Dios primeramente, ¿no? Pero ahí estaba la hermana, ¿por qué? Porque son instrumentos, áreas, misterios que Dios les ha podido enseñar a ellas para ellas ser un canal de bendición para otras vidas. Entonces nosotros aquí en la tierra, los hombres no estamos puestos por las puras. Si Dios todo lo hiciera Dios, entonces todo Dios. Porque a través de usted cuando predica, Dios bendice a otras vidas. Sino usted es una herramienta para otra vida. Entonces así ella fue una herramienta, Dios los utilizó a ellas como una herramienta para bendición de mi vida. No que yo me estaba confesando al hombre, sino que fueron puestas por Dios para la bendición de mi vida. Entonces yo siempre digo, hasta es la importancia de hablar es mucho, porque a mí me libra de muchas cosas, de muchas cosas. Otro día nos cuentas eso. Vamos a seguir en esto. Termínalo con eso de que hay pecados ocultos, pero es necesario a veces hablarlo. Sí, hay pecados ocultos y no esperes que la profecía te lo saque. Si ya tú sientes una inquietud, si tú quieres hablar y sientes que no puedes más, pues quizás tus pastores o quizás hay en tu iglesia, no lo sabemos, que no saben esta área. A veces los pastores o los hermanos no hablan de esto no porque no quieran, sino porque hay personas que no lo saben y hay que entender eso. Amén. Entonces quizás si en algo podemos ayudarte, pues gloria a Dios, que sea de bendición para tu vida. Amén. Y si con esto vas a ser removido de parte de Dios, pues habla, confiesa tu pecado y verás que Dios te va a libertar. Y si este mensaje llega a tus oídos, es porque Dios quiere librar tu alma, es porque Dios quiere salvar tu alma del infierno, no porque Dios quiera condenarte, sino que Dios quiere salvarte porque ya estamos en los últimos tiempos. Así como Dios lo hizo conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Oh, gloria a Dios. Dios le bendiga. Amén, amados. Así que esta palabra, este testimonio ha sido de bendición. Yo creo que va a haber alguien, gloria a Dios, que hable. La clave está en hablar, la clave está en confesar, no en cubrir nuestros pecados. Así que, amados, Dios le bendiga. En este tiempo hemos estado en este segmento donde hemos escuchado el testimonio del evangelista Leslie Vega. El que desea ayuda, el que desea consejo, quizá puede buscar en Facebook Leslie Vega. Ahí puede escribirle usted a través de Facebook. Ella tiene el Facebook ahí para que pueda usted recibir consejería, ayuda. Quizá usted está pasando esta circunstancia que está pasando, ahí está la sierva. Y Dios le bendiga. Y también nuestra persona. Así que Dios le bendiga. Gracias por haber visto este video. Dale like al video, dale me seguir y activa la campanita para que puedas recibir más notificaciones, que seguiremos subiendo más contenido. Dios le bendiga. Shalom sobre sus vidas.